Le doy la bienvenida, enhorabuena. Bueno, enhorabuena. Gracias por estar aquí y por haber aceptado mi invitación. Han sido muchos ponentes los que han estado aquí. Hemos hablado de muchas temáticas muy interesantes y la suya ahora para mí es muy reveladora. Así que, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bien, pues si me da usted la palabra, yo en primer lugar quiero agradecerle a usted, Juan Carlos Rodríguez, la amable invitación que me ha hecho a participar en este Congreso de Liderazgo para la Nueva Humanidad. Y me solicitó que le hablara de un tema de vida después de la vida. Exactamente, es decir, desarrollar este tema. Yo lo que les voy a comentar son toda una serie de datos fundamentados en mi experiencia personal como cirujano, durante muchos años, cirujano, jefe del servicio de cirugía del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, y profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona. Pues a lo largo de mi vida he tenido una serie de experiencias que son motivo del comentario, de la conferencia que les voy a hacer. Uno se hace siempre una pregunta, todo ser humano, que es: ¿la muerte física supone el fin de nuestra existencia? ¿Termina todo con la muerte física? Pues hoy podemos decir que tenemos una serie de pruebas objetivas con una base científica que nos permiten afirmar que después de la muerte física nuestra existencia continúa, pero evidentemente continúa en otra dimensión energética, en lo que llamamos, dentro del concepto cosmológico de multiverso, como se acepta actualmente, en un universo paralelo. Lo que les voy a contar ahora, repito, se fundamenta en mi experiencia personal. Hay una serie de pruebas objetivas y entre ellas, una de las más importantes sobre la que se está trabajando mucho a nivel mundial, son las ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Es una serie de vivencias que nos refieren los pacientes que han sido diagnosticados de muerte clínica por diversas causas. En mi experiencia, los que he atendido yo, pues han sido por traumatismo, por accidentes, por hemorragias, incluso peroperatorias durante intervenciones, por ejemplo, durante la exéresis de un cáncer de esófago. ¿En qué consiste? Pues definimos como muerte clínica aquel paciente que presenta un paro cardíaco, es decir, el electrocardiograma es plano, es lo que llamamos una línea isoeléctrica, no tiene reflejos, hay un paro respiratorio y no tiene actividad mental. Está totalmente en coma. Si aplicamos medidas de reanimación cardiorrespiratorias rápidas en estos pacientes, pues podemos recuperar algunos. Actualmente esto ha mejorado mucho, hay un gran progreso tecnológico y científico. En el primer minuto, si aplicamos rápidamente, recuperamos hasta el 33% de los pacientes con muerte clínica. Pasado el primer minuto, solo un 14%. Bien, pues algunos de estos pacientes que recuperamos después nos cuentan que han tenido una serie de vivencias. Entonces, estas vivencias, ¿qué características tienen? Son unas vivencias que son muy frecuentes. En la bibliografía mundial hay miles de casos descritos. Tienen una estructuración lógica. Los pacientes se acuerdan perfectamente de estas vivencias durante toda su vida, aunque pasen los años. Tienen una serie de ítems, de aspectos que se repiten y que después condicionan un impacto psicológico muy importante a estos pacientes, hasta el punto que cambia su concepción existencial, lo que determina un cambio importante en su rol vital, en su dinámica vital. Después comentaremos estos cambios que son muy importantes, ya que yo sigo y controlo pues durante largo tiempo estos pacientes. Muy brevemente, porque las vivencias que ellos comentan son muy extensas, muy largas. Muy brevemente, yo les diré cuáles son las características fundamentales. Un caso concreto, por ejemplo, una enferma, precisamente una enferma que nos conocía, una sanitaria que trabajaba en nuestro hospital, tuvo un grave accidente de circulación, la trajeron al hospital nuestro, hizo un paro cardiorrespiratorio, le apliqué todas las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, la enferma se recuperó y en el postoperatorio me comentó lo siguiente. Lo primero que notan es una salida del cuerpo y desde una posición elevada ellos ven perfectamente toda la situación de reanimación que se está practicando. Ella vio su cuerpo y toda una serie de sanitarios alrededor. Les dije que era una sanitaria de nuestro
hospital y me dijo exactamente los nombres de todos los que estaban allí porque los conocía. Esta enferma tiene una sensación de sorpresa, no entienden al principio qué es lo que ocurre, no comprenden. Entonces ella intentó comunicarse con nosotros, intentó comunicarse conmigo. No se pueden comunicar con los medios habituales y se acercó y me tocó. Su sorpresa fue grande porque al tocarme pasó a través mío. Y no solo pasan a través mío, sino que pasan a través de cualquier estructura sólida. Esta enferma, por ejemplo, me comentó todo lo que estaba acaeciendo en aquellos momentos en el servicio de urgencias, exactamente en el mismo momento. Hay una transferencia que llama mucho la atención de información independiente del espacio y del tiempo. Es en el mismo momento e independiente de la distancia. Hay casos descritos en la biografía de pacientes que están recuperando en Estados Unidos y comentaron lo que pasaba exactamente en aquel preciso momento, en las antípodas, en Australia. A continuación, estos enfermos cada vez refieren una sensación de bienestar, de armonía, de paz. Contactan con unos seres que ellos llaman seres de luz. También pueden contactar, y es frecuente, esta enferma, por ejemplo, contactó con su madre, que hacía poco tiempo que había fallecido. Tuvo una enorme alegría. Y finalmente todos hablan de una luz. Y al contactar con esta luz, la sensación de armonía, de paz, de gozo y especialmente amor. Insisten mucho en el amor. Fue extraordinaria. Incluso refieren que falta lenguaje, falta terminología en nuestro lenguaje habitual para poder expresar la intensidad de las vivencias que están viviendo en aquellos momentos. Es frecuente también que refieren, esta enferma lo dijo, como en una pantalla ven su vida, pasado, presente y futuro. Y finalmente, estos seres de luz le indicaron que tenía que regresar a su cuerpo a terminar su ciclo en la dimensión humana, la dimensión tridimensional desde el punto de vista energético. Ella no quería volver, esto es muy frecuente, pero le obligaron. La entrada en el cuerpo suele ser brusca. Bien, yo como médico, como profesor universitario, como investigador, hago mucha investigación clínica primaria y en animales, de experimentación y clínica en la cabecera del enfermo. Lo primero que nos preguntamos los médicos ante cualquier fenómeno orgánico o anímico es decir, ¿cuál es la causa de este fenómeno? ¿Y cuál es el mecanismo íntimo de producción? Es lo que médicamente definimos como etiopatogenia y fisiopatología de este proceso. Siempre que hemos de abordar un fenómeno de este tipo, lo hacemos a través del método científico. Ya saben ustedes que el método científico fue descrito en el siglo XVII por René Descartes y Isaac Newton. Es un método que es materialista, tiene la materia como elemento estructural básico del universo, tiene objetividad, ya descrita por Aristóteles, se crea un claro dualismo, una separación entre observador y objeto. Tiene localidad, hay una relación causa-efecto, hay una realidad. Los movimientos tienen una continuidad, un principio y un fin, y establece un claro determinismo. ¿Qué quiere decir esto, el determinismo del método científico? Quiere decir que el ser humano, desde el punto de vista del método científico, es un simple observador del universo. Todo depende de las leyes naturales. Concretamente, ya saben ustedes que en el momento del Big Bang, hace 13.700 millones de años, se originó el tiempo y las cuatro fuerzas que condicionan toda la actividad y dinámica del universo, la fuerza de la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Todo esto el ser humano no puede controlarlo. Por lo tanto, el ser humano, según el método científico, está en el universo como un simple observador. Esto condiciona un claro determinismo. Pues bien, yo aplico estos principios del método científico sobre el ser humano, es decir, desde el punto de vista antropológico. ¿Cuál es el concepto que yo puedo dar del ser humano? Pues el ser humano está formado por cuerpo, claro, es materia, como concibe el método científico, y mente. Todas las actividades mentales, sentimientos, pensamientos, recuerdos, memoria, conciencia, todos estos fenómenos anímicos que no tienen sustrato material, según el método científico, son consecuencia del metabolismo de las neuronas, del cerebro, son consecuencia de la materia, de las neuronas, la bioquímica, las reacciones bioquímicas que existen en las neuronas cerebrales. Por esto lo definen todas estas actividades como un epifenómeno, es decir, algo que depende de la materia, más allá de la materia. Bien, pero si concebimos que todas las actividades
anímicas, entre ellas la conciencia, son consecuencia de la actividad neuronal, nosotros como médicos, yo he certificado muchas muertes en mi vida y lo certifico cuando yo garantizo que hay una muerte cerebral. Pues si hay una muerte cerebral, no puede haber actividad neuronal. Entonces, ¿cómo puede ser que estos enfermos me comenten a mí esta serie de vivencias cuando están clínicamente muertos? Yo les estoy haciendo masaje cardíaco, les pincho el corazón con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, aplico el desfibrilador. En estos pacientes el electrocardiograma es plano, no hay actividad. Y si los monitorizamos con electroencefalograma, a los 15 segundos que se para el corazón, el electroencefalograma es plano. No hay ninguna de las 5 ondas que podemos detectar en un electroencefalograma normal. Entonces, si este enfermo que está muerto, ¿cómo puede ser que a mí me esté manifestando y comentando esta serie de vivencias? Esto no tiene lógica. Según el método científico, la muerte física supone indiscutiblemente el fin de nuestra existencia. Se termina todo con la muerte física. Pero entonces esto no hay una concordancia con esta ECM que presenta el paciente. Entonces yo ante esta situación, yo como cirujano, ya saben que los cirujanos movemos mucho en la morfología y fisiología, pues fui a buscar consejo de expertos en neurología, neurofisiología y en psiquiatría. Me reuní con los compañeros del servicio de neurología y de neurocirugía, también 2 servicios muy potentes en mi hospital, de gran experiencia, y compañeros también en la universidad, en el claustro de profesores de la universidad. Somos de la Universidad Central de Barcelona, la UB. Entonces yo les comenté estos casos. Digo, mira, me pasa esto con nuestros enfermos. Yo con mi método científico llego a la conclusión que no tengo explicación. Vosotros como expertos, ¿qué me decís? Los 2 neurólogos, psiquiatras y psicólogos en un mismo momento me contestan, estos son alucinaciones. Bueno, ¿y qué son las alucinaciones? Y me contestaron, son trastornos de la actividad neuronal a consecuencia de la falta de irrigación que provoca estas alteraciones en la dinámica mental y por lo tanto aparecen estas alteraciones anímicas del paciente. Digo, bueno, vamos a verlo si es lo mismo esto. Digo, las alucinaciones que vosotros veis en la clínica tienen una estructuración lógica. Los míos la tienen. Ellos me dijeron, en absoluto, son totalmente absurdas las alucinaciones clínicas. Ya saben que se ven fundamentalmente por drogas, por sustancias químicas y fundamentalmente se ven en los brotes psicóticos, especialmente en la esquizofrenia. Segundo punto, se repiten unos ítems, a mí se me repiten en todos los pacientes en las ECM, en los ítems. Ellos me dijeron, dicen, absoluto, son totalmente distintas, no tienen ninguna relación la de un paciente con la de otro. Digo, aquí también es distinto. ¿Se acuerdan toda su vida? Dice, en absoluto. No solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada, se olvidan inmediatamente. Digo, les condiciona un impacto psicológico importante en el paciente, hasta el punto que cambia su rol vital, su dinámica vital. Dicen, en absoluto no influyen. Digo, pues los míos sí. Digo, lo mío es distinto de lo que vosotros veis en la clínica. Digo, y aparte de esto, os voy a complicar la vida, os voy a hacer una serie de preguntas. Digo, primera pregunta, ¿cómo me explicáis que por unas reacciones bioquímicas, que son moléculas, es decir, son partículas, son materias en poquísima cantidad, reacciones a nivel neuronal, me den como resultado un pensamiento, la conciencia que no tiene un sustrato material? Automáticamente me contestó el neurólogo, no lo sabemos. Segundo, ¿cómo me explicas tú que un paciente que yo lo tengo muerto, que le estoy haciendo masaje, pinchando el corazón, me cuente todo lo que está pasando en mi servicio de urgencias o lo que está pasando con toda clase de detalles y exactitud? Lo que está pasando a distancia, hay una transferencia de información total, independiente del espacio y del tiempo. Dice, no tenemos explicación. Digo, ¿cómo te explicas tú que este enfermo me diga a mí que atraviesa paredes, me atraviesa mi cuerpo? Es decir, puede atravesar estructuras sólidas. Dice, tampoco tiene ninguna explicación. Digo, pues ahora os voy a rematar, amigos y amigos. Digo, hemos hecho un estudio a los pacientes con ECM y les hemos practicado una resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional, saben ustedes que es una exploración muy compleja, pero que permite ver el funcionalismo del cerebro, es decir, qué parte del cerebro funciona ante determinadas actividades cerebrales. Pues les practicamos resonancia magnética funcional a pacientes con ECM y les rogamos que nos contaran con toda clase de detalles la ECM mientras le practicábamos
la resonancia magnética funcional. Algunos de ellos hacía años que habían tenido la experiencia cercana a la muerte y se acordaban con toda clase de detalles. Entonces vimos lo siguiente, y le dije al neurólogo, digo, vesme contestando a ver por qué pasa esto. Lo primero que vimos es que se activaba el lóbulo frontal. Ustedes saben que en el lóbulo frontal, sobre todo en esta zona, en la zona prefrontal, es donde nosotros tenemos las actividades humanas más elevadas. Actividad intelectiva, actividad racional y libre albedrío. Me contestaron, si se activa esto es que lo que están hablando tiene una estructuración lógica. Digo, ya os lo dije desde un principio. Perfecto. Segundo, cuando comentaban aspectos con gran componente emocional y afectivo, una gran carga emocional, se activaban los lóbulos parietales y temporales. Neurólogo le pregunté, ¿por qué? Dice, es totalmente explicable. En estas zonas del cerebro son las que intervienen en los casos de actividad afectiva y emocional. Digo, y tercera cosa, cuando me contaban imágenes que habían visto a distancias enormes, se activaba el lóbulo occipital, la parte posterior. La primera pregunta que me dijo el neurólogo, dice, ¿estás seguro de esto? Digo, totalmente. Digo, te puedo enseñar las imágenes. Digo, explícame por qué. Dice, lo que te tengo que decir es que lo siguiente. Mire, cuando yo veo un objeto, ustedes ahora me ven a mí, ¿no?, en la pantalla. Es porque un flujo de fotones de luz incide en mi imagen, se refleja, entra por sus pupilas y mi imagen queda invertida en su retina, en la mácula. El ojo es como una cámara fotográfica. Esta imagen, a través del nervio óptico y en forma de ondas electromagnéticas, es una información, llega al lóbulo occipital. Y en el lóbulo occipital, en el mismísimo momento, se interpreta mi imagen, el volumen, la forma, el contorno, el color. Una maravilla. Es una auténtica maravilla el cerebro. Yo le dije, perfecto. Entonces él me contestó, cuando vemos, nosotros durante el día vemos miles de imágenes, pero no tienen carga emocional ni afectiva, y tal como las vemos, las olvidamos. Pero si vemos una imagen que nos condiciona una gran carga emocional o afectiva, esta imagen condiciona lo que se llama memoria. Y esta memoria la realizan unas neuronas especiales que se llaman neuronas espejo. Dice, este enfermo lo que vio condicionó memoria a través de sus neuronas espejo. Y al hablar de ellas hay una interferencia sobre ellas y por esto se activan nuevamente. La conclusión que te tengo que decir, asimismo me lo dijo el neurólogo, este enfermo no miente, lo que te está contando realmente lo vio. Digo, esto hace años que le pasó y estaba muerto cuando lo vio, no sé si tú te das cuenta. Digo, exactamente lo que te está contando este enfermo, por lo que tú me dices por la resonancia magnética, este enfermo vio lo que te está contando. Fíjense que esto es una prueba tremenda, una prueba objetiva, con una base científica de lo que cuentan es verdad, no hay nada de alucinante. Bien, terminamos la reunión así. Yo salí más convencido que nunca que esto no tenía nada que ver con las alucinaciones. Y les puedo asegurar que neurólogos y psiquiatras salieron con unas dudas tremendas. Miren, cuando hablo de esto, los que más me cuesta convencer, ¿saben quiénes son? Son los científicos materialistas y entre ellos los médicos. Son los filósofos y son los teólogos cristianos. Pero están entrando en la vereda. Les tengo que decir que los obispos de Cataluña me han pedido que hiciera esta conferencia y lo organizaron ellos y estaban ellos en primera fila. Y varias parroquias de Cataluña me están pidiendo que haga esta conferencia. Porque verán ustedes que con esto yo les demuestro los principios fundamentales para ellos, que es lo que les interesa. Que existe una energía primera, una energía cuántica universal, una conciencia inteligente, un diseñador inteligente, llámenle como quieran. Esto es lo que constituye la base, el principio de todas las religiones. Después le podemos poner el nombre que usted quiera, esta energía primera, que les demostraré que existe. Le podemos poner el nombre de Dios, Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro acásico, póngale el nombre que usted quiera. Todo esto ya lo pone el hombre. Pero la realidad estructural del universo es que hay una energía primera inteligente. Le preguntaban a Einstein,
Dice, ¿usted cree que hay Dios? ¿Sabe qué contestaba Einstein? Dice, yo no creo el Dios que ustedes han montado, este Dios castigador, juez, con barba y todo esto. Dice, yo creo en un universo perfecto. Y cuando es perfecto es porque sigue unas leyes. Y siempre que hay unas leyes, hay una inteligencia superior que las ha puesto. Hay alguien que ha montado esto, hay un diseñador inteligente, hay una primera inteligencia que ha estructurado. Piensen que una de estas 4 fuerzas que yo les he comentado, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, cambiara solo un poquito, una poquísima cantidad su valor, habría un cataclismo que desapareceríamos todos inmediatamente. Y hace que se originó el universo 13.700 millones de años. Y esto evoluciona perfectamente. Bueno, aunque los hombres ahora queremos cargarnos la Tierra, y perdonen la expresión. Bien, yo ante esta situación, pues entonces yo pensé, tengo que buscar soporte y ayuda con gente que me pueda aclarar, porque yo no sé suficiente y los que saben de neurología y de psiquiatría tampoco me han aclarado nada. Me fui entonces, yo había leído un trabajo, me fui a la universidad con compañeros, yo los conocía, el catedrático y la gente de la Universidad de Barcelona, de física teórica. La física teórica es compleja. Les tengo que decir que si quieren valorar ustedes la física teórica con la ideología, los principios del método científico, fracasarán totalmente. Hay que cambiar la mentalidad para entender la física cuántica. La física cuántica estudia las partículas subatómicas, es decir, del átomo y sus partes. Y tenemos que tener la idea que es algo subjetivo y que lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podremos ver un electrón. Podemos ver sus efectos y sus interrelaciones. Y esto lo podemos expresar matemáticamente. Piensen que las matemáticas es el lenguaje de la física cuántica. Bien, entonces yo me reuní con ellos y les dije, mira, me pasa esto. Lo primero que me dijeron ellos es, nosotros no tenemos ni idea de esto que tú nos cuentas. Digo, bueno, ya lo sé, que yo tampoco tengo idea de física. Bueno, yo sería algo, había estudiado bastante ya de física cuántica. Digo, pero quiero que me expliquéis los principios fundamentales. Yo he aplicado los principios básicos del método científico al ser humano en una visión antropológica y no llego a ninguna conclusión. Yo quiero aplicar ahora los principios fundamentales de lo que tú me explicarás al físico teórico. Ellos eran varios. De la mecánica cuántica lo voy a aplicar al ser humano y desde el punto de vista antropológico voy a ver si me aclara todas no solo las ECMs, sino todas las funciones trascendentes del ser humano. Y aquí hemos de explicar ECMs, vivencias de los moribundos, tengo mucha experiencia en esto también, telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, reencarnación. Todo esto no tiene explicación con un método científico. Yo quiero aplicarle antropológicamente los principios de la física cuántica. Entonces ellos me dijeron, vale, te lo explicamos. Primero, hay 2 leyes fundamentales. El principio estructural del universo no es la materia, es la energía. Todo es energía. Grábenselo en la mente, todo es energía. Y la energía tiene 2 propiedades fundamentales, ni se crea ni se destruye. Se modifica, pero nunca se destruye, ni la podemos crear. Y segunda ley fundamental, la energía está en continuo estado vibratorio. Se propaga en ondas electromagnéticas de una frecuencia determinada y de una amplitud, altura e intensidad determinada. Dice, esto no puedes olvidarlo nunca. Esto es el ABC de la física cuántica. Perfecto. Digo, entonces vamos a los principios. Y los principios te los vamos a contar y los sabemos gracias al modelo del átomo que describió Rutherford. Rutherford es el que describió que el átomo está formado. Bueno, el átomo, saben ustedes que el nombre de átomo lo puso Demóstenes, el griego Demóstenes, antes de Cristo, fíjense, pero él, lógicamente, no podía conocer su estructura, no tenía posibilidades. Lo describió Rutherford. Está formado el átomo, ya saben, por un núcleo con protones, carga positiva, y neutrones sin carga, y alrededor unos electrones que giran distintas estratos, órbitas, con carga negativa. Digo, esto es la estructura básica. Sobre esta estructura hemos descubierto una serie de principios. Se han repetido cientos de veces. Lo que te vamos a contar es 100% cierto, demostrado científicamente y expresado matemáticamente. Es decir, que tiene un soporte matemático. Son, por lo tanto, ciertos. Primero, descrito por Louis de Broglie.
francés, un físico teórico. Tuvo una gran sorpresa. Al estudiar las partículas subatómicas vio, en primer lugar, que se podían presentar en varios sitios a la vez. Y en segundo lugar, que unas veces se manifestaban como onda, es decir, como energía, onda electromagnética, pero otras veces se manifestaban como partícula, como materia. No lo entendió, pero llegó a la conclusión que la energía se puede manifestar según los dos extremos, o como energía onda, o como partícula, materia. Y todo esto es lo mismo, todo es energía. Y no sabía por qué. El primer principio. Segundo principio, descrito por Niels Bohr, premio Nobel en física teórica, danés. Hizo un experimento, es el experimento doble rendija, muy típico en física cuántica, se ha hecho miles de veces, descrito por Jung. Haces pasar un flujo de electrones a través de una doble rendija y se manifiesta en la pantalla como ondas, con interferencia. Dice, bueno, esto es lo lógico, ya sabemos que las partículas se manifiestan como ondas, como energía. Pero aquí fue el gran descubrimiento de Niels Bohr. Cuando las miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente, se manifestaban en la pantalla como partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que una conciencia inteligente es capaz de pasar la onda, que es energía, a materia partícula. Esto se llama colapsar la energía. Nuestra conciencia inteligente puede colapsar la energía. Ya no somos gente con un gran determinismo que nos decía el método científico. No estamos en el universo mirando, amigos míos. Somos co-creadores del universo. Todo lo que estamos viendo ahora, material delante nuestro, es energía que hemos colapsado en materia. Esto que lo describió la física cuántica que se desarrolló en el siglo XIX y siglo XX, fíjense bien que en el siglo V, VI y VII antes de Cristo, en los Vedas, Upanishads, y en el Bhagavad Gita, en el hinduismo, budismo y taoísmo, esto ya lo describían. Este paso de la energía a materia lo llamaban ilusión, y conocen bien el nombre, Maya. Maya es la ilusión, lo que vemos es una clara ilusión. Esto nosotros lo vimos y lo demostramos científicamente, se demostró nuestra humanidad actual, el siglo XIX y XX. Y esto en el siglo V y VI y VII antes de Cristo ya lo sabían, en el hinduismo. Bien, segundo principio. Tercer principio, lo describió Heisenberg, también premio Nobel en física teórica. Él quiso estudiar, localizar y calcular la velocidad del electrón. Imposible, imposible. Es imposible saber dónde está el electrón y qué velocidad lleva. Estos tres individuos, sobre todo Bohr, Schrödinger, que trabajaba con Bohr, que es el que explicó matemáticamente el fenómeno de Bohr, y Heisenberg, en la famosa reunión de 1929 en Copenhague, donde se reunieron los padres de la mecánica cuántica, son los que lucharon. Los mayores, entre ellos Einstein, decían que la mecánica cuántica tenía que evolucionar con causalidad. Y estos chicos jóvenes dijeron, no, amigos míos, no. Aquí no hay causalidad que valga. Esto se mueve en la posibilidad, en la probabilidad. No podemos decir nunca ni dónde están, si ahora es onda o es partícula. Es decir, el principio de actuación y de dinámica de la mecánica cuántica es la probabilidad. Y ganaron ellos. Esto nunca lo aceptó Einstein. Ya saben aquella famosa frase, ¿no? Dice, Dios no juega los dados. Muy bien, Juan Carlos. Él siempre durante 30 años, durante su vida, buscó la teoría del todo, que unificara todo para poder demostrar que había una causalidad. Y no lo consiguió. Actualmente se conocen. Ya saben que es la teoría de las cuerdas y supercuerdas. Ha trabajado mucho Michio Kaku y otros sobre esta teoría. Pues bien, ganaron y demostraron que había la teoría de las que se mueve todo en probabilidad. Cuarto punto, lo describieron Rosen, Einstein, Bohm y Bell, los 4 premios Nobel. También trabajó mucho Podolsky, este no tuvo premio Nobel. Hicieron el siguiente experimento, cogieron un grupo de electrones y los dividieron en 2 grupos. Uno se quedó en el laboratorio y otros lo llevaron a distancia. Lo hicieron en Londres, en el otro lado pusieron el segundo grupo del Thames, del Támesis. Y cambiaron una propiedad de los que estaban en el laboratorio. Cambiaron el spin. El spin es una propiedad cuántica. Es el eje de rotación que tiene toda partícula subatómica.
y tuvieron la gran sorpresa que en el mismísimo momento que cambiaban una propiedad cuántica en los electrones del laboratorio, en el mismísimo momento se cambiaban los que estaban a distancia, independiente de la distancia. Podía ser al otro lado del CEMS o en las antípodas, si quisieran, en el mismo momento. Cuando me explicó este principio, el mismo físico teórico, fíjense lo que les voy a decir. Me dice, esto te explica perfectamente lo que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cómo? Esto es lo que me interesa a mí, saber las causas. Yo quiero una base fisiopatológica de esto. Es lo que busco. Dice, tus enfermos me has dicho que te cuentan, estando ellos muertos, que tú les estás haciendo masaje cardíaco, les pinchas el corazón. Te están contando lo que está pasando a distancia en el preciso momento, independiente de la distancia. Me has dicho uno en las antípodas, en Australia, otro a ti te contó todo lo que pasaba con todo detalle en el servicio B. Dice, esto es la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Digo, ¿y qué quieres decir con esto? Dice que aquí, en el cuerpo de esta persona, fíjense bien, no tiene conciencia local o neuronal, porque las neuronas están muertas. Todos tenemos una conciencia neuronal, que la hacen las neuronas. Pero aparte de esta conciencia neuronal, que ahora no le funciona a este enfermo porque está muerto clínicamente, hay otra conciencia que es capaz de salir del cerebro, del cuerpo. Por esto la llamamos conciencia no local. En hinduismo se llama, me gusta mucho el nombre, supraconciencia, porque está encima la conciencia neuronal, que continúa activa, que sale del cuerpo y que es capaz de darte toda la información. Esta conciencia, como todas las inteligencias y conciencia inteligente, es un flujo de energía, es información. Por lo tanto, aparte de la conciencia neuronal, amigo mío, así mismo me lo dijo. Es el ser humano, este hombre, esta persona muerta, tiene una energía, una conciencia que perdura a pesar de la muerte, que sale al exterior y que científicamente te demostramos desde el punto de vista cuántico que existe, porque te puede contar todos los detalles, igual que lo que comprobaron la primera vez con el cambio del espíritu. Y el último aspecto fíjense que esto me lo contó, yo no le dije nada, me lo contó el mismo físico teórico. Y el último aspecto que me dijeron es los parámetros que usamos normalmente en el método científico cambian en la mecánica cuántica. Por ejemplo, el tiempo. Tiempo saben que es lineal, pasado, presente y futuro en el método científico. En mecánica cuántica el tiempo es circular. Solo hay un tiempo. Presente, momento actual. Ahora, la eternidad en la mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay el momento actual, el ahora, el presente. Apliquemos estos principios al ser humano desde su punto de vista antropológico. Está formado por ¿qué? Cuerpo. El físico teórico me dice, es facilísimo. Es energía de baja frecuencia colapsado tridimensionalmente. Perfecto. Ya hemos visto que la energía se podía comportar como partícula o como onda. Y entonces me dijo una cosa. Dice, te voy a decir una cosa que te sorprenderá. Toda estructura que nosotros percibimos con nuestros órganos sensitivos y sensoriales como sólido y compacto, toquen cualquier cosa, una silla, una mesa, una piedra, dice, esto cuánticamente es vacío. Está vacío. Digo, hombre, esto es muy difícil de entender. Yo toco mi cuerpo, lo veo muy compacto, una piedra. Dice, por ejemplo, tu cuerpo. Dice, me has dicho que te atravesó una persona, tío, ¿no? Cuando tiene la ECM. Dice, verás cómo te demuestro que estás vacío tú. Digo, a ver, demuéstramelo. Dice, tú estás formado por millones, me dijo el físico, de átomos. Dice, coge un átomo de tu hígado. Digo, vale, me lo imagino. Dice, imagínate que el núcleo tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y la pones en el centro un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? En la última fila de los espectadores y mucho más lejos. Hay tremendos espacios entre las partículas subatómicas. Y esto te permite que ondas electromagnéticas de alta frecuencia pasen con toda facilidad. Él mismo me dijo, esto te explica otra cosa que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cuál? Dice, me dijiste que intentó tocarte y pasó a través tuyo. Me dijiste que pasa a través de estructuras sólidas, de paredes. Esto en mecánica cuántica se llama el fenómeno del túnel, la tunelización.
Supongo que muchos de ustedes han visto la película Ghost, de que sí, que la han visto. Claro. Miren cómo atraviesa las paredes del metro, pasa lo que quiera. Esto es lo que cuentan estos enfermos. Quiere decir que hay una energía sutil que sale del cuerpo muerto y que es de altísima frecuencia y que puede pasar con toda libertad a través de los espacios de las partículas subatómicas. Segundo aspecto, le dije yo, la mente, pensamientos, conciencia, memoria, emociones. ¿Qué es esto? Dice, facilísimo con mecánica cuántica. Es energía de alta frecuencia. Ya hemos dicho que la energía puede ser partícula, materia o puede ser onda. Esto es onda, son energías de alta frecuencia. Y él mismo me dijo, y tienes que aceptar, amigo mío, que aparte de esto tenemos una energía sutil de altísima frecuencia que persiste a pesar de la muerte física del enfermo y que tiene continuidad fuera del cerebro y que esta te explica perfectamente lo de la transferencia de información y que te explica perfectamente que puedas, por el fenómeno del túnel, atravesar estructuras sólidas. ¿Qué propiedades tiene esta conciencia no local? 3. Es eterna. Ya lo hemos dicho. En mecánica cuántica el tiempo es circular. Solo hay momento presente. Esta conciencia se mueve solo en el momento actual. Segundo, es holística. Holística deriva del concepto fractal. Fractal es un concepto matemático que introdujo Maldenbroth, un matemático de la Universidad de Yale, que nos dice que el todo, el holograma total, está formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene la estructura y las propiedades del todo. Nuestra conciencia es holística con lo que les decía antes, con la conciencia primera, con la energía cuántica universal, con el principio de todas las religiones que nosotros llamamos Dios. ¿Y cuáles son las propiedades de esta energía primera? Omnipresencia, eternidad, ya lo hemos dicho. Omniscencia, lo sabe todo. Hablaremos después de la intuición. Y omnipotencia, lo puede todo. Si ustedes miran las religiones, esto siempre se ha dicho, lo que no lo hemos interpretado. En hinduismo, los Vamis, por ejemplo, no sé si han leído algo de Paramahansa Yogananda, la autobiografía de un yogi, él lo define de una manera muy buena, muy clara. Esta conciencia es la expresión finita del infinito. El infinito se manifiesta en cada uno de nosotros de forma finita. Esta conciencia nuestra, supraconciencia, piensen que es una energía sutil, que es nuestra auténtica identidad. Es lo que nos hace únicos y exclusivos. Y es la que tiene la capacidad de colapsar la energía en materia. Víctor Hugo decía, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y los creyentes, los cristianos, cojan la Biblia. ¿Cuántas veces Jesús dice, sois hijos de Dios? Estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? Es la energía primera. Siempre vamos a lo mismo. Es decir, que esta conciencia nuestra es holística respecto a la conciencia primera, que nosotros llamamos Dios. Y finalmente, la última es que nosotros, y esto es importante, somos naturaleza. Estamos unidos a todos. Nuestro cuerpo es polvo de estrellas que se hizo hace 1700 años, que el universo nos lo presta un tiempo, en forma se colapsa, que es energía, tridimensionalmente, que es como vivimos. Y esta conciencia es holística con la primera. Somos pura naturaleza. Somos cosmos. Aquí está el gran problema de nuestra civilización actual. Impera el ego. El ego nos separa, crea dualismo, crea separación, crea objetividad y crea una dinámica vital negativa. Nos estamos cargando el mundo. El ego va contra la naturaleza, cuando somos naturaleza. Por esto estamos destruyendo. Es decir, mientras impera el ego, estamos destruyendo nuestro planeta, porque vamos contra nuestros principios básicos, que somos pura naturaleza. Bien, ¿cuánto tiempo me queda, Carlos? 5 minutos antes de que yo... 10 minutos tiene, don Manuel. Déjeme que le haga una pregunta. Sí. ¿En qué momento a usted le colapsa la cabeza y en qué momento acepta la espiritualidad en todo esto? Mire, yo en esto estoy muy de acuerdo con Einstein. Saben que Einstein dijo que no hay ni casualidad ni azar.
Todo tiene su causalidad. Lo que nosotros definimos como casualidad o azar es la manera en que la energía primera, siempre vamos a lo mismo, actúa de manera anónima, que nosotros no lo entendemos, pero es la energía primera que lo hace. Yo, la primera vez que tuve contacto con un enfermo y me contó esto, yo no sé si alguno de ustedes ha vivenciado, ha tenido una experiencia cercana a la muerte o ha hablado con algún enfermo que la tenga. Les aseguro que si ustedes hablan con los enfermos con una convicción, de una manera lo cuentan que uno dice, esto no es un sueño, esto no se lo inventa, esto es real lo que cuentan estos enfermos. Y entonces, no sé por qué, pero se me despertó una inquietud tremenda en el sentido de lo que les he dicho antes. Digo, yo tengo que investigar esto, lo que la ciencia actual me permita llegar hasta donde me permita, pero quiero aproximarme al máximo a la etiopatogenia y fisiopatología de esto. ¿Por qué se me despertó esto? Estoy seguro que esto no es casualidad. No. En absoluto. Igual que la sincronización entre las personas, tampoco es casualidad todo esto. Yo seguro que de alguna manera la energía primera me dijo, tú investiga esto porque tú puedes ayudar a gente explicando estas cosas, porque le das una visión científica que la civilización actual, si no tiene una base científica, no se lo cree esto. Siempre vamos a lo mismo. Estos son cuentos, son alucinaciones. Pero cuando yo les digo, mira qué dice la física cuántica, mira la transferencia, mira qué dice la resonancia magnética, les estoy demostrando con bases científicas que todo esto es cierto. Estoy seguro que de alguna manera la energía primera a mí me estimuló o me ordenó que yo me dedicara, me estimulara, me cogiera una inquietud especial a investigar, a hacer esto. Y he avanzado en todo lo que he podido, lo que la ciencia me permite. Y lo que estoy difundiendo pienso que puede ayudar a abrir conciencias, que es lo que intento. Completamente. Don Manuel, ¿puede hablarme de la intuición? ¿Qué ha descubierto usted de la intuición? Mire, cuando nosotros tenemos un problema, lo racionalizamos. Siempre vamos a lo mismo. La zona más elevada, la prefrontal, actividad intelectiva, racional y libre albedrío. Esta zona, entonces, es la que razona sobre el problema y dice, se puede resolver este problema de esta manera con estas ventajas e inconvenientes, de esta otra, de esta otra, de esta otra y de esta otra. Y no llegamos a una conclusión. No nos decidimos. Y un día determinado, sin razonar, lo vemos clarísimo. Dice, esto es así, indiscutiblemente, y esta es la buena. Cuanto más espiritualizada está la persona, cuanto más evolucionada, cuanto más controlado tiene lo que yo llamo no yo, que es el ego, y más su vida está dominada por la supraconciencia, su auténtico yo, más intuitivo es. Porque hemos dicho que una de las propiedades de la supraconciencia es la omniscencia, que lo sabe todo, que nunca se equivoca. Por esto, la intuición es fundamental. Este es uno de los aspectos que he visto en los pacientes. Me deja los 10 minutos que me ha dicho. Sí, sí. Tiene 10 minutos para exponer y 10 para preguntas de la audiencia. O sea que... Pues les quiero comentar, hay muchas cosas más que hablar, pero les quiero comentar. Yo he seguido a estos enfermos y quiero que sepan ustedes, les quiero decir qué les pasa a estos enfermos que han tenido una ECM. Yo los he seguido durante años, por la patología que era importante y por ver el impacto. Ahora no le oímos. ¿Se ha debido desactivar algo? Mire a ver si usted ha tocado... Ahora. Algo va a pasar. Yo no he tocado, pero algo ha pasado. Sí, algo ha pasado. Continúe. Lo primero, se sienten tremendamente incomprendidos. La gente lo explican a los médicos, enfermeras, dicen que estos son cuentos o alucinaciones. Ya no digo sus familiares y amigos. No pueden explicar esto, no se sienten comprendidos. Cuando encuentran una persona que les comprende, se abren y les cuentan todo. Se sienten tan comprendidos y agradecidos que prácticamente a mí me han dado abrazos, fíjense bien. Y se han puesto a llorar. Se han puesto a llorar y me han dado abrazos. Segunda cosa que he visto en todos, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Absolutamente. Dice, doctor, pero si yo no quería volver. Algunos me han dicho, usted me hizo una mala pasada. Me perjudicó reanimándome. Yo no quería volver. Esto me han dicho, yo conozco lo que hay en el otro lado. Y es mucho mejor que esto de aquí. Yo no quería volver. Entonces yo les pregunto, ¿y qué es la vida para usted? Dice, nacer es como ir al sastre. Escoger y ponerse el cuerpo, que es energía tridimensional que me presta el universo, polvo de estrellas, durante un tiempo muy finito, y me lo pongo encima.
y hago mi camino. Y cuando termino mi camino con la involución senil, que conocemos muy bien, es un fenómeno bioquímico genéticamente marcado, me desprendo nuevamente de este traje que me he puesto, pero mi identidad continúa exactamente igual. Entonces yo les pregunto, ¿tiene sentido la vida? Y ellos me dicen, la vida es maravillosa. Hay que vivirla intensísimamente, hay que aprovechar cada momento. Luchamos por nuestro ego desesperadamente por éxito, fama, riqueza, poder y dominio, y de esto no nos llevamos nada. Venimos sin nada y nos vamos sin nada material. ¿Qué nos llevamos? Me dicen ellos. ¿Qué es lo que a mí, yo vi en la pantalla, y cuando lo vi en la pantalla es lo que me impactó? Experiencias, vivencias, memoria, aprendizaje. Esto es lo que yo me llevo. ¿Qué más noto en ellos? Tremendamente intuitivos se vuelven, lo que les he dicho antes. Son personas que se vuelven muy intuitivas. Se desarrolla su espiritualidad, su conciencia no local está a flor. Otra cosa que también llama la atención es lo que más les llamaron la atención es cuando ven su vida, que habían realizado una acción negativa volitiva sobre un semejante, sobre animales y sobre el planeta. Fíjense. Se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, bondadosos, justos y amorosos. Es decir, son personas que respetan tremendamente su entorno, porque están hermanados amorosamente con todos, con los semejantes, con los animales y con el planeta. Somos todo uno. Y finalmente se les despierta la espiritualidad y pierde interés la filiación religiosa. La espiritualidad es la necesidad de esta supraconciencia de ir a su origen, volver de donde es energía primera. Y esto se manifiesta con esta necesidad imperiosa de proyectarse a su origen. Evidentemente la religión ayuda, pero las religiones están hechas por los hombres y les ponen dogmas. Y a veces estos dogmas por interés no solo no son buenos, sino que van contra los principios de la religión y buscan poder dominio. Fíjense bien la cantidad de guerras religiosas que hemos visto. ¿Qué hizo la Inquisición, amigos míos? ¿Qué hacen los yihadistas? En Barcelona tuvimos la triste experiencia. Un yihadista entró por la Rambla, ¿se acuerdan? Y empezó a atropellar y matar gente porque eran herejes, no conocían nada. ¿Usted cree que la religión no puede esto predicar? Por favor. Desgraciadamente, todavía hoy asistíamos en unas noticias que he visto como todavía en Israel, que es un país aparentemente que sigue estando en lucha y en guerra, un país religioso, judío, y sigue bombardeando a sus vecinos. Esto todavía sigue terrible, siendo terrible. Entonces, estos son los aspectos más importantes que he visto en estos pacientes. Y después, lógicamente, con esta visión ya más trascendente, como decía Nikola Tesla, la humanidad tendría no solo que investigar con el método científico, sino complementarlo con esta ideología trascendente. Salir de un armario que estamos encerrados rígidamente con el método científico, y si abrimos la puerta y salimos, vemos que hay un universo inmenso que hay que investigar y que nos enriquecería. Es decir, Tesla ya lo decía esto, es importante, es decir, tener la idea de que hemos de salir, hemos de vivir con esta ideología trascendente y evidentemente con el método científico. Piensen que gracias al método científico en 100 años hemos doblado la vida media. Hace 100 años la vida media era 40, hoy sobrepasa los 80. Hemos de investigarme con el método científico, pero también pensar que somos cuerpo, mente y conciencia. Y la conciencia hay que abordarla con una ideología trascendente. Bien, son los 10 minutos que usted me hace. sí, no, todavía disponemos. Déjeme que le pregunte, ¿a usted cómo le ha desarrollado, todo este descubrimiento, cómo le ha cambiado a usted la vida? Me han cambiado, no le engaño. Mire, entonces yo lo primero que me planteé es decir, yo vivo como vive la gente. Es decir, vivo fundamentalmente con un ego. El ego es una máscara, amigos míos, es una máscara que llevamos todos. Entonces yo le dije, si yo soy cuerpo, mente, conciencia, supraconciencia, ¿cómo puedo yo descubrir mi supraconciencia? Quiero conocer esto y ahora científicamente sé que realmente tengo una supraconciencia, es mi auténtica identidad. Quiero buscarla. ¿Cómo la puedo encontrar? Hay 4 métodos para encontrarla, no lo olviden. Primero, tener una ECN, no se lo aconsejo.
igual no se consiguen recuperarlo y entonces pues o sea, ya han hecho su camino y no los podemos recuperar. Segundo, la meditación, fundamental. Fundamental. La meditación es una técnica, hay muchas, pero lo que pretende es eliminar el impacto de estímulos que nos están bombardeando continuamente y nos centran en el ahora, en el momento actual, en el presente. Esto es importante. El presente ya hemos dicho que es el terreno de la supraconsciencia. En cambio, el ego se mueve en el pasado y en el futuro. Es enemigo del presente. Si yo me coloco en el presente, elimino el ego. Y entonces, en el ego, en el presente, es donde yo puedo contactar con con mi supraconsciencia. Hice un curso de 2000 horas de meditación y medito cada día. Cada día. Esto para mí es fundamental. Y le voy a decir una cosa, como me ha interesado mucho, hemos revisado y hemos hecho estudios con resonancia magnética funcional a las personas que meditan. Les puedo asegurar, y lo he visto, que hay cambios morfológicos en el cerebro, en la persona que medita. Es decir, que no solo cambia lo que es la dinámica mental, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo afrontamos el mundo, la tranquilidad que tenemos, la clarividencia, eliminamos el estrés, tiene tantas ventajas en este sentido, sino que morfológicamente tiene una manifestación, hay un sustrato morfológico cerebral que hemos visto con la meditación continuada. Tercer método, las personas que tienen grandes crisis existenciales, incluso se plantean el suicidio. Una crisis es desmontar la estructura psicológica que la tenía montada por autoengaño. Entonces quedas en cero y la tienes que estructurar. Siempre se mejora después de una crisis. Siempre se mejora. Estas personas, cuando están en la parte más profunda, hay casos descritos, es una gracia entonces, que se les abre la luz. Despiertan y conocen la supraconsciencia. A partir de aquel momento tienen una dinámica vital totalmente distinta. Y la cuarta manera es, si hemos dicho que la supraconsciencia nos condiciona una dinámica vital que se fundamenta en los arquetipos, ya saben que los arquetipos descritos por Platón, por Kant y sobre todo por Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, los arquetipos son unos principios universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dicen si nuestros actos son éticos y morales. Nuestra supraconsciencia se mueve siempre en arquetipos positivos. Empatía, altruismo, bondad, justicia, amor. Entonces, conscientemente actúe de esta manera. Lea, estudie, lea muchas cosas, documéntese, busque a un gurú, una persona como es nuestro amigo Juan Carlos, que les puede ayudar. Es decir, ponerla. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me gusta mucho, que dice: el que vive sin servir no sirve para vivir. Si adoptamos esta dinámica vital tan positiva de servir, de dar más que recibir, de ser más que tener, esto a la larga nos ayuda mucho a despertar y a contactar con nuestra supraconsciencia. De esta manera puede ser. Cuando practicamos un electroencefalograma a un paciente, podemos detectar 5 tipos de ondas. Primero, la delta. Estas son de muy baja frecuencia y es en el sueño más profundo, cuando estamos durmiendo muy profundamente. En el sueño REM, incluso se llama. Muy baja frecuencia. En segundo, primero las deltas, segundo las tetas, que se llaman. Es en el momento crepuscular, que es cuando nos despertamos, en una situación de una cierta desorientación que empezamos a conectar. Las tetas. Las alfa, cuando realizamos actividades de tipo creativo e intuitivo, es decir, no racional, sino que estamos creando algo. Es decir, estamos imaginándonos algo, imaginativos, creativos. Cuarta, las beta. Ahora todos nosotros estamos en beta, es cuando estamos en estado de vigilia, despiertos. Despiertos, puede ser de baja, de media o de alta frecuencia, son las beta. Y finalmente las gamma. Las gamma son de altísima frecuencia, cuando el cerebro está en altísima actividad. Miren, el Dalai Lama es un hombre tremendamente defensor de la aplicación de la mecánica cuántica para conocer bien la supraconsciencia. Le pidieron al Dalai Lama, ya saben que es la cabeza espiritual en estos momentos del budismo tibetano, le pidieron si dejaban explorar a unos swamis, son los monjes, muy evolucionados, que en meditación profunda, ya saben que se pasan varias etapas en la meditación, bien definidas, pero ellos llegan al máximo, que es al traspaso
que es decir, que dejan ya voluntariamente, hacen lo que nos explican los enfermos de la ECM. Aquellos lo hacen porque están muertos y se desprende. Ellos lo hacen voluntariamente. Llega un momento que desprende, sale su conciencia no local. Le pidieron, esto lo hicieron en la Universidad de Wisconsin, fíjense, en el centro universitario, que hay un grupo que está investigando muy intensísimamente este fenómeno. Y estudian el electroencefalograma de estos swamis, de estos monjes, en condiciones basales y después cuando estaban en meditación profunda. Y vieron lo siguiente: en condiciones basales, normal, lo mismo que tiene usted y que tengo yo, las 5 ondas, según el momento. En el momento que entraban en meditación profunda, pudieron observar una actividad de ondas gamma, de altísima actividad, tremendas, que no las habían visto en una persona normal. Esto es para confirmar lo que la gente está equivocada. Dice, es que cuando medito el cerebro queda inactivo. ¡Falso! Cuando usted medita el cerebro está activísimo. Esta gente entra en una actividad tremenda en el momento que entran en situación profunda de meditación. Y en el momento de traspaso desaparecen. Fíjense, esto vieron objetivamente al estudiar los electroencefalogramas. Bueno, don Manuel, será para mí un placer y un honor si me puede mandar este de la supraconsciente, este estudio que ha hecho, será magnífico para Hay que diferenciar 3 cosas, Juan Carlos, seguro que usted lo sabe mejor que yo. Conciencia, alma y espíritu. Son 3 cosas distintas. Aunque verán que hay muchos autores que cambian los nombres, pero conceptualmente son 3 cosas distintas. Le mandé, pero a muchos de estos trabajos los tengo en catalán. ¿Usted entiende el catalán? Usted mándemelos, tengo una hija viviendo en Cataluña, mi yerno es catalán y aquí usted no se preocupe por eso, mándelo. Le mandaré trabajos, no se preocupe. Gracias. Seguimos. Todos los sueños, cuando hay sensación de que vuela y que está fuera, es un traspaso. Es decir, su supraconsciencia sale, que es un traspaso, es decir, una salida de su supraconsciencia y que se manifiesta de esta manera. Es decir, con estas vivencias que ya tiene. Seguro que esto no es un sueño, que estése tranquilo. No puede pensar nunca nada. Estamos unidos por el cordón de plata y no se escapa, siempre vuelve otra vez. No se escapa nunca, si no uno no se muere. Pero que por esto no nos asuste. Pero esto es seguro que es una vivencia por salida de la conciencia no local. Nosotros estamos en una dimensión determinada. Nuestra dimensión es tridimensional. Saben que nosotros vivimos en 3 dimensiones. Bueno, Einstein puso la 4ª, que es el tiempo. Hay 11 dimensiones que nosotros no podemos captar con nuestros órganos sensitivos y sensoriales, no tienen suficiente sensibilidad para captarlos. En nuestra dimensión tridimensional humana, tenemos 2 tipos de conciencia. La conciencia neuronal, que es externa y materialista, que es lo que definimos como ego, es nuestra individualidad materialista. Esta depende mucho del juicio de los demás. Es incompleta, insegura, cambiante, es el ego. Busca siempre objetivos materiales y condiciona por ello dinámicas muy negativas. Ya hemos hablado de guerras, violencias, agresividad, etc. La violencia, como decía Gandhi, es el límite de la incompetencia. Es muy cierto esto. Pues en dimensión tridimensional humana tenemos, por fisiología cerebral, una conciencia materialista, que es nuestro ego. Pero nuestra auténtica esencia es la supraconciencia, que es una energía mucho más sutil que no podemos captar, que es nuestra auténtica identidad. Es consecuencia de nuestra dimensión tridimensional, que lógicamente condiciona por actividad cerebral esta conciencia que denominamos materialista, que es el ego, que lo necesitamos indiscutiblemente. Hemos de tener ego en nuestra dimensión, pero lo tenemos que controlar, y quien tiene que imperar es la supraconciencia, y actualmente es al revés. Le quiero decir una cosa, ¿sabe qué armas tiene el ego para procurar que no se manifieste nuestra supraconciencia? El ego camufla, tapa, evita que se manifieste nuestra supraconciencia. Es enemigo. Él se mueve en el pasado y en el futuro, la otra se mueve en el presente. Es enemigo de nuestra auténtica identidad, la supraconciencia. Tiene 4 factores tremendos
que luchan para que no se manifiesten. Uno es la ignorancia. Esto que estamos hablando, tristemente, la mayoría de la población no tiene ni idea. Políticos y medios de información no les interesa que lo sepan, porque si supieran esto, les desmontan todo el tinglao que tienen montado los políticos, el engaño que nos están haciendo. Todos. Es puro egomanía. Segundo, el egoísmo. Tercero, la afección por lo material. Y cuarto, el miedo. Piensen que en el ser humano cualquier miedo en el fondo es miedo a la muerte. Está disfrazado, pero siempre miedo a la muerte. Estos 4 factores son las armas del ego para evitar que aflore nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad. Bueno, don Manuel, es un placer escucharle. Es sorprendente cómo un cirujano ha conseguido conectar su conocimiento, su sabiduría y hacer de todo esto una lección extraordinaria, porque todos los que estáis aquí escuchando, estoy seguro que estáis comprendiendo con claridad, ¿verdad? Es maravilloso. Don Manuel, yo le pregunto ahora, ¿cómo se ha sentido usted con este grupo de gente? ¿Cómo se ha sentido usted en este encuentro? Mire, antes no se entendía esto. Uno de los factores importantes en el ser humano es la relación social. Y antes no se entendía los efectos beneficiosos. Tiene unos efectos tremendamente neurológicamente también demostrados. Sobre todo estimula lo que llamamos la neuroplasticidad y la neurogénesis. Y esto no se entendía. Y entonces esto la física cuántica también nos lo ha explicado. Desde el punto de vista cuántico, usted puede definir al ser humano como un complejo cuántico coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras energías están sincronizadas, son coherentes. Cuando se rompe la coherencia, aparece la enfermedad física y anímica. Hoy, mire que les habla un cirujano, más del 90% de las enfermedades, todas tienen una base mental. Rompemos nuestro equilibrio, coherencia energética. Al ser un complejo cuántico coherente, actuamos como una antena. Emitimos continuamente ondas electromagnéticas de una frecuencia y amplitud variable según nuestro estado anímico y físico. En la relación social hay un intercambio energético. Si hay sintonía con la persona que usted se relaciona, se potencia uno al otro. Es lo que encuentro aquí. Aquí, amigo mío, usted ha establecido un grupo en que hay una gran sincronía, coherencia energética. En cambio, si no hay coherencia entre dos personas, ustedes seguro que muchas veces se han encontrado con una persona y decir, con esta persona igual es mejor que yo, pero yo no sintonizo, no puedo tener amistad con ella, no congeniamos. Y encontrarán personas que hablan un rato con ellas y se encontrarán agotadas. Les roban la energía. Hay las 3 posibilidades. Pues amigo Juan Carlos, yo aquí veo que tiene usted un grupo muy coherente, con una gran sintonía y sincronía energética. Es decir, que se comunican, se sintonizan muy bien energéticamente porque tienen algo en común que les une, que es precisamente esta supraconsciencia. Ustedes, igual que los físicos cuánticos, mire, Ken Wilber es un gran filósofo, seguro que han oído hablar de él. Ken Wilber estudió la visión existencial de los padres de la física cuántica. Llegó a la conclusión de que son unos grandes místicos. Persiguen y buscan el origen del universo, la energía primera. Igual que los místicos. Los místicos lo hacen de una manera y los físicos cuánticos lo hacen por otro camino. Pero todos tienen al mismo punto, buscar la energía primera, el origen de todas las religiones. Y esto es lo que usted tiene aquí. Un grupo coherente, hay gran sintonía energética porque todos persiguen lo mismo, este principio energético. Pues déjeme que dé paso a que, mire, nos vamos a despedir de usted, pero le invito a que se quede para escuchar a las personas, porque les vamos a dar unos minutos para que puedan hablar de cómo han vivido toda esta jornada de hoy, y entre ellas usted obviamente ha sido uno de los más relevantes. Así que le invito a que se quede, vamos a estar como 15 minutitos y vamos a dar paso a que las personas ahora nos cuenten. Yo ya me despido de usted, don Manuel, ha sido un honor, un placer. Gracias por compartir toda su sabiduría y aquí tiene siempre a su familia. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir también con ustedes. Piensa una cosa.
que yo también me he enriquecido mucho. No olviden. Gracias. Muy amable. Gracias, Juan Manuel.